En esta presentación analizaremos finalmente las inmunodeficiencias primarias y secundarias, que son situaciones en las cuales el sistema inmunológico funciona deficientemente debido a alteraciones en su desarrollo durante la embriogénesis y también debido a alteraciones adquiridas o relacionadas con otras patologías. Esta es una clase para el segundo año de fonoaudiología de la Facultad de Medicina, Universidad de Chile, año 2020, y quien les habla, Inés Pepper, hará esta presentación. Las inmunodeficiencias, como dije, pueden ser congénitas o primarias, o bien ser adquiridas o secundarias a otras patologías. Un ejemplo de una inmunodeficiencia que afecta al timo es el ratón nu o ratón atímico. Estos animalitos tienen una mutación en un gen FOXN1 nu, son homocigotos para esta mutación y carecen de pelo y tienen un desarrollo anormal o una ausencia de timo, lo que hace que no tengan linfocitos T, y ello significa que no hacen una respuesta celular ni tampoco pueden ayudar a las respuestas humorales, de manera que también tienen defectos en este tipo de respuesta. Estos ratones entonces no pueden vivir en un ambiente contaminado con microorganismos. El día 13 del desarrollo del timo en estos animalitos se produce un reemplazo del tejido tímico por tejido fibroso y por lo tanto ellos al nacer carecen de este órgano tan importante para el desarrollo del sistema inmunológico. Obviamente, si no tienen respuesta celular y una baja respuesta humoral, estos animalitos aceptan trasplantes de órganos, trasplantes de tumores y sufren infecciones a repetición si es que no se mantienen en un ambiente absolutamente estéril, vale decir carente de microorganismos. En el ser humano hay una situación parecida en una enfermedad que se denomina deficiencia inmune combinada severa. Es una alteración ligada al cromosoma X y el ejemplo más significativo en la historia de la medicina es lo que le sucede al niño de la burbuja llamado David Fetter el año 1979. Este niño tenía una deficiencia en la cadena gamma que es común a receptores de citoquina y por lo tanto no podía desarrollar respuestas inmunes adecuadamente. Y por lo tanto, una vez recién nacido, como se sabía que este niño venía con esta deficiencia, recién nacido fue introducido en una burbuja de plástico donde recibía el aire, los alimentos, los juguetes y todo absolutamente esterilizado. Aquí lo vemos. Posteriormente la NASA le fabricó una especie de traje espacial para que pudiera salir a la calle. Y este niño, cuando cumplió más o menos 12 años, se decidió, después de un largo juicio, se decidió hacerle un trasplante de médula ósea, siendo su hermana la donante, y lamentablemente las células de esta médula ósea estaban contaminadas con un virus que la hermana, que tenía un sistema inmune normal, pudo rechazar, pero él no pudo hacerlo y falleció. Entonces, ese es un típico caso de una inmunodeficiencia primaria o congénita, vale decir, la persona nace con la alteración en el sistema inmunológico. Y puede haber varios tipos de defectos en estos casos. Algunos son defectos en la maduración de las células del sistema inmune, hay otros que son defectos en la activación y función de dichas células, o bien también se describen defectos congénitos en la inmunidad innata. Por otra parte, las inmunodeficiencias secundarias o adquiridas se desarrollan en pacientes que han nacido con un sistema inmune normal, han vivido durante mucho tiempo con
un adecuado sistema de protección y sin embargo, por alguna razón, esta se transforma en una deficiencia. Por ejemplo, en los pacientes con cáncer y especialmente en los pacientes con cáncer con metástasis en médula ósea son pacientes que son inmunodeprimidos. Lo mismo los individuos con desnutrición severa, los pacientes con infecciones virales, especialmente del VIH, y también hay situaciones de inmunodeficiencias iatrogénicas debido al tratamiento de pacientes con enfermedades autoinmunitarias y con cáncer o por extirpación del vaso. Además, se describe que las situaciones psicológicas de depresión severa pueden producir también inmunodeficiencias adquiridas o transitorias en algunos casos. Ahora, ¿qué es lo que le pasa a las personas que tienen esta inmunodeficiencia? Obviamente lo que les sucede es que se infectan muy frecuentemente con distintos tipos de bacterias, de virus, de parásitos, etc. Y aquí en este recuadro vemos los tipos de patógenos, el defecto de células T, lo que le sucede a los individuos con defectos en las células T, lo que le sucede a individuos con defectos en las células B y con defectos en granulocitos y en complementos. Entonces, en cuanto a las bacterias, estas producen sepsis bacteriana en los individuos con defectos en células T, las más frecuentes en los individuos con defectos en células B son los estreptococos, estáfilos y hemófilos. En los defectos granulocíticos, los estáfilos y las pseudomonas, y así sucesivamente. Ustedes pueden ver que las manifestaciones son diferentes dependiendo de cuál es el brazo del sistema inmunológico que está alterado hacia una deficiencia. Las inmunodeficiencias primarias aparecen en general, se manifiestan en la niñez temprana y las 10 razones para sospechar una inmunodeficiencia primaria se señalan en esta tabla y generalmente consisten en infecciones a repetición, ya sea al oído o en los senos nasales o tratamientos antibióticos de poco efecto, neumonias, etcétera, etcétera. Aquí pueden ver ustedes cuáles son las razones por las cuales nosotros podemos sospechar que hay una inmunodeficiencia primaria. ¿Cuáles son los principales defectos en la maduración de los linfocitos T que nos conducen a estas inmunodeficiencias? Este esquema ya lo habíamos visto, algo similar, ¿no es cierto?, de una célula hematopoyética pluripotente que origina a la línea linfoide, una célula stem linfoide o célula madre, y esta célula madre va a conducir a la línea de los linfocitos B y la línea de los linfocitos T con células pro-B, pre-B, pro-T y célula T inmadura. Posteriormente, saliendo ya desde la médula ósea, vamos a tener las células que están actuando en la periferia al encontrarse con el antígeno. Entonces, en este esquema en color rojo están señalados los pasos del desarrollo que pueden estar alterados en las distintas inmunodeficiencias. Por ejemplo, si hay una deficiencia en esta enzima ADA, se va a producir no se va a producir el paso de célula madre a pro-T y a pro-B, y por lo tanto la persona no va a tener ni respuesta B ni respuesta T. Aquí vemos el caso del niño que les contaba, donde desde pro-T pasa a célula T inmadura, y en estos niños no se produce ese paso porque no hay una cadena gamma, que es un receptor para citoquina, que es necesario para que este cambio se produzca. Posteriormente, en el síndrome de DiGeorge, el paso desde célula T inmadura
a célula T madura también se ve impedido y no hay ni células TCD8 ni células TCD4. Y así sucesivamente ustedes pueden ver en este esquema lo que ocurre cuando se ven interrumpidos los pasos del desarrollo de los linfocitos. Y veamos algunos ejemplos. En el síndrome de DiGeorge hay una aplasia tímica, vale decir, el timo se desarrolla poco, no llega a desarrollarse plenamente y por lo tanto estos niños tienen una respuesta celular muy disminuida y también una respuesta humoral a los antígenos timodependientes también disminuida. Tienen además otras malformaciones que le afectan la mandíbula y tienen una fascie especial. En el síndrome de DiGeorge hay entonces un desarrollo defectuoso del timo y también de la paratiroides porque hay una deleción en el cromosoma 22. Esta inmunodeficiencia tiene distintos grados de severidad, no tienen estos niños linfocitos T y sufren por lo tanto infecciones por las bacterias que requieren de las respuestas T, por ejemplo, micobacterias, hongos y virus. En la gamma-globulinemia ligada a X, o también llamada enfermedad de Bruton, se produce un defecto en la maduración de los linfocitos B. Hay una mutación o lesión del gen que codifica la tiroxina sinasa de los linfocitos B. Eso es lo que sucede en estas personas, que heredan una mutación o una deleción en este gen. Y por lo tanto el paso de pre-B a B en la médula ósea se ve interrumpido. Y el niño recién nacido o posteriormente no tiene anticuerpos, no tiene folículos ni centros germinales en los linfonodos y sufre de infecciones a repetición, sobre todo con bacterias extracelulares, que son las que se rechazan con anticuerpos. Se tratan entonces estos niños con inyecciones sucesivas de gamma globulinas para entregarle anticuerpos que le permitan superar las infecciones. La agamaglobulinemia ligada a X, entonces se asocia a estas infecciones que se ven acá, sinusitis, rinitis, piodermia, conjuntivitis, etc. Y a todas estas alteraciones autoinmunitarias o de otra índole. El síndrome Wiskott-Aldrich es un síndrome donde ocurre una trombocitopenia, hay eczema en las piernas, como se observa acá, infecciones recurrentes, otitis media, cáncer linforreticular, una baja de la IgM. Estas son alteraciones que afectan especialmente a células que van a secretar IgM, IgG e IgE. Y hay una baja también de la inmunidad celular. ¿Cuáles son defectos de la activación y función? En estos casos los linfocitos existen, pero tienen alteraciones que les impiden funcionar bien. Y aquí hay mucho detalle, no me interesa que ustedes sepan cuál conduce a qué cosa, pero en general esto se refiere a que faltan moléculas necesarias para cumplir las 3 etapas de la respuesta inmune de la cual hemos hablado, que son el reconocimiento, activación y respuesta efectora. Por otra parte, también hay alteraciones congénitas que afectan especialmente a la inmunidad innata y una de las principales es la enfermedad granulomatosa crónica, donde los polimorfonucleares carecen de la oxidasa que genera los radicales libres que tienen el poder bactericida que hemos descrito en la primera clase de inflamación. Esto por una mutación en el gen de la oxidasa, que una mutación que se hereda, y por lo tanto estos niños tienen infecciones a repetición y tienen que estar continuamente siendo tratados con antibióticos. Después hay otras enfermedades como la deficiencia de la adhesión de leucocitos,
moléculas necesarias para que los leucocitos salgan de los vasos sanguíneos y migren hacia el lugar donde está lo que hay que fagocitar. Y el síndrome de Shiraki-Higashi, donde hay un defecto en los lisosomas y que les impide digerir adecuadamente aquello que el polimorfo nuclear ha fagocitado. Todas estas alteraciones están relacionadas, como ustedes ven, con la inflamación. Bien, en cuanto a las inmunodeficiencias secundarias, vamos a analizar brevemente la infección por VIH que conduce al SIDA, que es una de las epidemias más grandes que ha sufrido el mundo y que se debe a la infección de linfocitos por parte de un virus. ¿De dónde viene este virus del VIH? Viene del chimpancé y del orangután y del gorila, básicamente. Hay varias cepas de este virus y el que afecta al hombre es el HIV-1 y HIV-2. El del simio se llama SIV y es un virus que al pasar de una especie a otra sufrió algunas mutaciones que le permitieron infectar a seres humanos. Estos virus, que se denominan genéricamente lentivirus, entonces han atravesado la barrera interespecies infectando tanto a gorilas como a humanos. Ahora, la mayoría de los lentivirus, como el virus de la inmunodeficiencia del simio, son virus exógenos, o sea, son transmitidos horizontalmente entre individuos. Otros lentivirus son virus endógenos, o sea que están incorporados al genoma de la línea germinal desde hace millones de años y se transmiten verticalmente. Y se calcula que los virus de la inmunodeficiencia del simio surgieron hace 6 a 10 millones de años, ya que solo están presentes en los monos africanos y no en los monos asiáticos y americanos. Ahora, ¿cómo llegó al ser humano este virus que era propio del chimpancé y del gorila? Simplemente se supone, por las investigaciones que se han hecho, debido a que habían muchas hipótesis, algunas absolutamente absurdas, otras no tanto, pero se logró encontrar que aparentemente la manera de transmitirse el virus desde el mono al hombre fue a través de la contaminación de heridas en cazadores de monos al desarrollarse la industria de caza de animales salvajes. Y el virus mutó y se adaptó al nuevo huésped. Los primeros casos de SIDA en África fueron descritos en 1980 y afectaba a poblaciones heterosexuales en países como Zaire, Ruanda y Uganda. Y cuando empezó esta epidemia realmente murió muchísima gente de muchísimas tribus africanas. Posteriormente, en 1960 se supone que el virus llegó desde África a Haití y desde Haití se diseminó hacia Estados Unidos y posteriormente hacia el resto de los países no africanos. En América Latina y el Caribe, la epidemia HIV se inició entre 1970 y 1980 y se desarrolló básicamente debido al uso de drogas inyectables y a hombres que tienen relaciones con hombres. Entonces, los primeros casos que salieron, digamos, a la luz pública fueron en esos años y afectaron fundamentalmente a la población de homosexuales de San Francisco en Estados Unidos. Ahí se inició una frenética búsqueda sobre la identificación del virus y fue descrito casi simultáneamente por investigadores franceses y investigadores
norteamericanos. Entonces, a fines del 2017 había 36,9 millones de personas viviendo con VIH, lo que corresponde al 0,8% de la población mundial de 15 a 49 años de edad. Y la cantidad de afectados es distinto en diferentes países y depende mucho también de las medidas de prevención que se utilizan en los distintos lugares del mundo. Aquí vemos la cantidad de personas que han muerto debido a el VIH. Y vemos también el número de personas que viven con el VIH. En el 2017 se refiere esto, número de personas que viven con VIH bajo tratamiento y en nuevas infecciones por VIH, más o menos 1,8 millones en el año 2017, lo cual es muchísimo. ¿Cuál es la distribución en el mundo? Aquí vemos en este mapa mundi la cantidad de millones de personas que tienen esta enfermedad o que tienen o que portan al virus sin saber que lo tienen. Y eso es uno de los peligros que hay en la transmisión de esta enfermedad viral. Si ustedes se fijan, lejos el continente con mayor número de casos es África subsahariana, con 22,9 millones de personas que viven con VIH el año 2010. Y en Norteamérica 1,3 millones, en toda Latinoamérica 1,5 millones. En el gráfico que muestro aquí se observan las tasas de defunción por las causas principales en personas de 25 a 44 años de edad en Estados Unidos durante el periodo comprendido entre los años 1987 y el 2002. Y ustedes ven cómo alrededor del año 93 se alcanza el pic de defunciones por SIDA que supera a cualquier otra causa de muerte. De manera que esto les puede hacer ver cuán peligroso y cuán deleterio fue esta epidemia para el mundo durante estos años. Hoy en día ha bajado grandemente el número de personas contagiadas, pero no ha desaparecido en absoluto y tampoco hay una vacuna frente a esta enfermedad. En la otra tabla se muestran el 2001 al 2011 cómo han variado la cantidad de personas que padecen o que tienen este virus alojado en su cuerpo. Desde su primera identificación, la forma pandémica del HIV ha infectado al menos a 60 millones de personas y causado más de 25 millones de muertes. Aquí observamos una curva de las personas que viven con HIV y en la otra vemos las infecciones nuevas y las muertes relacionadas con VIH entre los años 90 y 2010. Ahora hay una cantidad enorme de niños que han padecido la enfermedad o que son portadores del virus o que han quedado huérfanos debido a la muerte de sus padres por esta enfermedad. En Chile, el comportamiento de los enfermos y de los portadores de este virus es similar. Aquí se comparan las tasas de notificación por VIH-Sida en mujeres y en hombres y la mortalidad por SIDA según grupos de edad y sexo, y ustedes pueden apreciar que el pic o la gran mayoría de las personas que mueren de SIDA lo hacen entre los 40 y 49 años. Nuevos casos e incidencia regional. En Chile se tiene la incidencia de casos más altos de Sudamérica, donde cerca del 50% de los nuevos contagios son en personas menores de 30 años. Esta
tiene como moraleja entonces de que hay que tener mucho cuidado con las vías de contagio, especialmente el virus, como veremos más adelante, se contagia a través de las relaciones sexuales. Entonces, las principales vías de contagio son la vía sexual no protegida, la vida sexual sin el uso de condón, ya que el virus se aloja en las secreciones genitales del hombre y la mujer, como son los líquidos preeyaculatorios, el semen, las secreciones vaginales y el sangrado menstrual. Por eso las personas infectadas pueden transmitir el virus fácilmente a sus parejas sexuales, ya sean hombres o mujeres. Y la segunda vía de contagio más importante y especialmente prevalente en países desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra y otros países europeos, es a través de la inyección de drogas endovenosas en personas que son drogadictas y que utilizan la misma jeringuilla que otras personas. Entonces, este contagio se da a través del uso de jeringas, de agujas usadas, objetos punzocortantes como navajas de rasurar y también por transfusiones de sangre o trasplantes de algún órgano que no hayan sido previamente controlados. Esta transmisión por transfusiones de sangre hoy en día es muy baja porque prácticamente todos los bancos de sangre se toman las medidas para evitar que el virus esté infectando la sangre que se va a transfundir. Otra manera de contagiar el virus es a través de la vía vertical o perinatal, cuando la mamá es seropositiva, o sea, tiene el virus, lo transmite a su hijo durante el embarazo, durante el parto o a través del amamantamiento. Y el niño entonces va a padecer de esta enfermedad desde pequeñito. Aquí vemos en Chile, en estos casos, la distribución del VIH en mujeres según factor de exposición y quinquenio, y se señala en color azul relaciones heterosexuales, en color café uso de drogas inyectables, y de color naranja transfusiones, y de color calipso vertical, vale decir de madre a hijo. Ustedes pueden ver que lejos la relación sexual, en este caso heterosexual, es la más frecuente. Y aquí se analiza también la distribución de casos en hombres según el factor de exposición, y en estos apreciamos claramente que en los hombres la vía de transmisión más frecuente es la homosexual. Ahora, cuando no te contagias con el virus VIH, cuando se hacen todos estos actos que aparecen en esta tabla, y esto se los pongo aquí para que ustedes vean que hay muchas maneras que la gente cree que puede contagiarse, pero que no es así. Y lamentablemente existe mucha discriminación frente a los pacientes con SIDA, entonces hay mucha gente que cree que si utiliza un teléfono de una persona contaminada o si la toca o le da la mano, se va a contagiar, lo cual no es cierto. Los contagios son por esas tres vías que nombramos recién: la vía sexual, la vía de uso de drogas endovenosas y a través del embarazo. ¿Cómo se transmite? Y aquí les pongo una tabla también donde se habla del sitio de invasión, la localización anatómica, el tipo de epitelio afectado, la transmisión, cómo se transmite a través del semen, de la sangre, de secreciones cérvico-vaginales, rectales, etc. Y el número de casos a los cuales esta vía de transmisión ha contribuido. Ustedes leen la tabla, la miran y sacan conclusiones. Entonces, los factores de riesgo para la transmisión del virus VIH son, en primer lugar, y lo más importante, no usar condón en relaciones homo y heterosexuales. Cuando se usa un condón,
entonces la probabilidad de contagio es mínima. ¿Qué otros factores de riesgo hay? Usar el mismo condón varias veces o con varias personas, ser usuario de drogas intravenosas, el uso compartido de jeringas o agujas, tener relaciones coitales con personas VIH-Sida, aunque se utilicen medidas de protección, obviamente hay una mayor probabilidad de contagio que si la persona no lo tiene. Tener relaciones coitales con personas que tienen varios compañeros sexuales y que por lo tanto podrían estar infectados, y ser hijos nacidos de mujeres portadoras de VIH. ¿Cómo prevenir el contagio? Primero, sexo con condón. La mujer puede exigir a la pareja el uso de esta barrera protectora, o bien puede usar los dispositivos que hay especialmente hechos para la mujer. Ser fiel o pareja única, la abstinencia sexual protege, realizar exámenes para la detección del virus, evitar el uso de drogas y alcohol que afectan funciones importantes del cerebro, y no utilizar nunca agujas o jeringas usadas previamente por personas adictas a drogas intravenosas o por personal de salud. Ahora, si tú crees que te has contagiado con el virus, tienes que hacer todo lo que está señalado acá. En nuestro país, el examen se puede efectuar en un hospital o el consultorio y es voluntario, confidencial y acompañado de consejería, y en el sistema público es gratuito. La detección rápida del virus también es posible y está siendo aplicada en distintos hospitales, especialmente también en el Hospital José Joaquín Aguirre, perteneciente a la Universidad de Chile. Este ensayo, que es el ELISA, es el ensayo que más se utiliza para saber si una persona es o no positiva. Aquí el SIDA y la infección por VIH-Sida es una garantía explícita de salud, o sea, están en el programa GES. ¿Cómo es el virus VIH? El virus VIH es, como dijimos, un virus RNA o retrovirus. Es un virus que tiene una bicapa lipídica exterior en la cual están insertadas las proteínas GP41, que está unida a la proteína GP120, que son muy importantes porque son las proteínas que les permiten ingresar a la célula para poder transcribirse y replicarse. Entonces, cuando ingresa a la célula, el genoma se traduce a DNA y se incorpora al genoma celular, y tiene genes que codifican proteínas estructurales reguladoras en su replicación. Además tiene la transcriptasa reversa, que está aquí señalada, que es la que permite transcribir el virus RNA a una hebra de DNA, que es la que se va a integrar a la célula. Las etapas en la infección por el virus son primero el reconocimiento de los receptores CD4 y receptores para quimioquinas. Tienen que estar ambos presentes para que el virus pueda ingresar su RNA a la célula. Este RNA se transcribe a un DNA por la transcriptasa reversa, se integra en el genoma y desde el genoma se copia cuando hay una estimulación por citoquinas de la célula que porta este genoma viral. Entonces, en ese caso, se transcribe el virus y se traducen las proteínas necesarias para generar el virus completo y salir e infectar otras células. Aquí vemos cómo ocurren estos pasos en el microscopio electrónico y en un esquema que muestra la transmisión del virus por canales virales desde una célula dendrítica a un linfocito T. Ahora, el virus va a ingresar solamente a aquellas células que tienen la molécula CD4 en su superficie, y entre estas están los linfocitos T CD4 y
los macrófagos, las células dendríticas y las células nerviosas. ¿Qué puede acontecer cuando una célula está afectada por el virus VIH? El virus, como se ve en el cuadro que les muestro, entonces ingresa el RNA, se copia a DNA, se integra al núcleo. Ahora, ¿esta célula qué le puede pasar? En primer lugar, puede que no pase nada y se quede el genoma viral integrado en la célula durante muchos años. Lo otro que puede pasar es que haya un crecimiento controlado del virus y salgan poquitas partículas virales y la célula, por lo tanto, no muere. Y en tercer lugar, puede haber lisis, una producción tan masiva de virus que la célula se lisa al liberar todas estas partículas virales hacia afuera. Ahora, este virus es extraordinariamente rico en mutaciones, por lo tanto eso hace muy difícil la formación de vacunas porque el virus está permanentemente mutando y cambiando, aunque sea levemente, sus proteínas de superficie. Un individuo puede tener hasta 150 formas distintas del virus en un momento determinado, porque es la transcriptasa reversa que tiene el virus es muy poco eficiente y tiene un bajo nivel de fidelidad de copia, entonces copia mal la secuencia del genoma viral y entonces eso conduce a las mutaciones. Ahora, el virus VIH, como les dije, ingresa a las células CD4, a las células dendríticas, llega al linfonodo y ahí puede quedar en latencia durante muchísimo tiempo. Ahora, posteriormente sale hacia la circulación sanguínea, donde puede ser detectado y atacado por anticuerpos antivirales y por linfocitos CD8 específicos para las células infectadas por el virus. Este linfocito TCD8 va a comenzar a matar células TCD4 que han sido infectadas. Ahora, lo peligroso de esta enfermedad, una de las cosas peligrosas que tiene, es que el virus puede permanecer en latencia clínica durante muchísimos años, hasta 8 a 10 años puede el individuo tener el virus y no detectarlo, no saberlo, porque no tiene una sintomatología. Después de todos estos años de latencia, el individuo, cuando ya tiene un número bajo de linfocitos, comienza a sufrir diversas enfermedades infecciosas y entonces ingresa a la etapa de SIDA. Aquí les muestro los distintos genes del genoma viral para que ustedes vean que hay bastantes posibilidades de permanecer durante un tiempo largo en el organismo. Entonces, en la patogenia de la infección por VIH tenemos varias etapas. Supongamos que se infecta un determinado día, lo que va a ocurrir en las primeras 15 semanas es que bajan los linfocitos TCD4, aquí señalados en azul, bajan bruscamente y posteriormente se recuperan y comienzan a bajar en forma mucho más lenta a lo largo de 8, 9 o 10 años. Cuando los linfocitos alcanzan una cantidad baja como cerca de los 200 linfocitos por milímetro cúbico, entonces van a comenzar los síntomas generales del SIDA, las enfermedades oportunistas y la muerte. Ahora, este es una curva de un individuo no tratado. Si actualmente estos individuos son tratados a tiempo, entonces no es una enfermedad mortal, sino que una enfermedad crónica. Entonces, la temporalidad de los elementos que participan o de los eventos que participan en esta enfermedad se señalan acá. Primero está la infección, después de 3 a 6 semanas hay un síndrome retroviral agudo, que puede parecer una gripe o una mononucleosis.
el individuo se siente mal, pero no necesariamente lo relaciona con este virus. Posteriormente hay una respuesta inmune VIH específica que se denomina seroconversión, o sea, aparecen anticuerpos en el suero, y esto ocurre como 1 o 2 semanas después de esos 3 meses. Después viene la latencia clínica y ahí disminuye la viremia y esto puede durar 7 a 10 años. El individuo no tiene síntomas, pero sí es capaz de contagiar a otras personas. Y después de todos estos años ocurre la enfermedad SIDA con distintas manifestaciones clínicas y posteriormente la muerte, si es que no es tratado. Y aquí en este esquema vemos que los están dibujados en colores y las células que tienen la molécula CD4 y que por lo tanto pueden ser infectadas por el virus, que son el macrófago y el linfocito T CD4. Y en este esquema se los pongo para que ustedes vean cómo son estas las células centrales de la respuesta inmune que se comunican con el resto de las células. Por lo tanto, si fallan estas, entonces el resto también va a tener fallas, o sea, va a haber repercusiones en todo el sistema inmunológico y en todas las respuestas inmunes del individuo. Y acá se señala lo mismo que ya les nombré, las etapas en la infección viral. Los virus VIH ingresan al organismo por las mucosas vaginal, anal, bucal y por la piel, y ingresan entonces y son captados por células dendríticas que están presentes en la piel, que se denominan células de Langerhans, y por células dendríticas que están subyacentes al epitelio. Después de la infección viral, la respuesta inflamatoria recluta neutrófilos, células NK, monocitos, células dendríticas que detectan los virus e inician las respuestas de interferón tipo 1 para prevenir la diseminación. Después viene el sistema inmune una vez que ha sido estimulado mediante tanto células como anticuerpos a combatir el ingreso del virus a nuestro organismo. ¿Cuáles son las alteraciones principales que sufre el sistema inmune durante la infección? Lo primero, y que ya lo hemos reiterado varias veces, es que disminuye el número de linfocitos TCD4. Disminuye la calidad de la respuesta TCD4, disminuye la respuesta proliferativa de todos los linfocitos y disminuye la respuesta citotóxica tanto de células NK como de linfocitos TCD8. Por lo tanto, ese individuo va a estar expuesto a microorganismos y a enfermedades infecciosas a repetición. También se observa una mayor actividad de linfocitos B con aumento de los niveles de anticuerpos en la sangre, pero disminuye la capacidad de respuesta de los anticuerpos a nuevos antígenos. También hay una alteración en la función de monocitos. ¿Cómo se empiezan a disminuir? Si ustedes se recuerdan de la curva que vimos delante, se produce una disminución paulatina y continua de linfocitos T en la sangre y esto ocurre por efecto citopático del virus, o sea, el virus mata a las células al replicarse. La otra manera es formándose incisios, o sea, grupos de linfocitos que se pegan los unos con los otros, o bien porque hay una respuesta de los linfocitos TCD8 que consiste en matar a los linfocitos TCD4 que están infectados y también porque se induce la muerte celular programada en los linfocitos T. Entonces cada día se produce aproximadamente 1 billón de nuevas partículas virales y muere más o menos 1 a 2 billones de células TCD4. Y aquí reitero las maneras en que tienen estas células, las maneras en que disminuyen a lo largo de la enfermedad. Las manifestaciones clínicas de la infección primaria por el VIH se muestran en este diapositivo. Hay manifestaciones generales, manifestaciones
neurológicas, dermatológicas y gastrointestinales. Las principales infecciones son por Pneumocystis carini, que infecta fundamentalmente a los pulmones, por citomegalovirus en el hígado y en el intestino. Pneumocystis carini en el pulmón provoca un exudado que ocupa el alvéolo e impide que el individuo respire, y también puede ir a instalarse en los riñones. Este microorganismo queda entonces sin ningún mecanismo para eliminarlo. También puede haber infecciones con el Mycobacterium tuberculoso, puede haber Candida albicans en los bronquios y en las mucosas, y puede haber infección del cerebro por Toxoplasma gondii. También aparece en los individuos el sarcoma de Kaposi, que es un cáncer bastante limitado que aparece en la piel. Puede haber candidiasis o suciedad de la mucosa bucal, que es uno de los primeros signos que presentan los pacientes con SIDA, y pueden haber infecciones por el virus herpes. Y otras alteraciones como el sarcoma de Kaposi, que es un cáncer, como les decía, y otros cánceres como el linfoma de Burkitt, el linfoma cerebral primitivo y el carcinoma infiltrante de cuello uterino. Como si esto fuera poco, hay alteraciones del sistema nervioso central, como demencia, alteraciones neuropsíquicas, hay un envejecimiento precoz, se pierde el pelo, se enflaquece, y por lo tanto, más vale saber, y el test rápido de detección VIH es muy útil, ya que si se detecta tempranamente, todas estas infecciones que hemos visto no ocurren porque el individuo es tratado con una triterapia que lo mantiene al virus a raya. El diagnóstico está acá, cómo se hace en el servicio de salud. El diagnóstico, si sale positivo, etcétera, etcétera, todos los pasos que hay que seguir. Ahora bien, es muy importante conocerlos, especialmente las personas que tienen conductas que se relacionan con la transmisión de este virus. Las maneras de pesquisarlo están señaladas como el enzimo inmunoanálisis o el método de ELISA, o bien por el examen de confirmación, el Western blot. Vale decir, si una persona sale positiva por el método de ELISA, tiene que ser sometida su muestra al Western blot, al PCR, que ustedes ya han ido conociendo a raíz de esta pandemia que estamos viviendo actualmente, y mediante este examen se detecta y se confirma la presencia del virus VIH en la persona. Ahora, aquí, estos son todos métodos para poder detectar el virus, y no voy a hacer, digamos, mucho detalle en esto, y es para que fundamentalmente lo lean las personas y tengan la información para saber qué hacer en el caso de que sientan que es posible que se hayan infectado. Esto ya lo vimos y las lecturas recomendadas están acá. Y con esto terminamos. Vivamos como vivamos, siempre con condón.